Gracias. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, volviendo un poco a este tema de lo que comentaba el secretario Arturo Herrera, pues él dijo que este año y el próximo se prevé para México una crisis económica que no se había visto desde 1932. Es decir, está hablando de que puede ser la peor crisis económica del siglo. ¿Usted estaría de acuerdo con esta opinión del secretario de Hacienda? Y también, pues, si nos pudiera adelantar, ya sé que mañana va a hablar, pero un poquito sobre cuáles serían algunas acciones que va a tomar su gobierno para poder enfrentar esta crisis económica, pues, que ha dejado el COVID. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, en efecto, es la crisis mundial en lo económico más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo. En Europa no se veía una caída de la economía desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual desde la crisis de 1929, 33. Y nosotros no habíamos caído en lo económico como ahora desde 1932, precisamente por la crisis económica de Estados Unidos. Entonces sí, es una crisis profunda. Lo importante es que vamos a salir rápido. No va a ser una crisis prolongada. Hay, como les decía, indicios de recuperación. Les voy a dar un dato. Se nos cayeron, se perdieron alrededor de 1 millón de empleos de la economía formal, de marzo a julio, 1 millón de empleos. Teníamos 20.500.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, 20.500.000, y llegamos a 19.500.000 a finales de julio. Marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses cayendo. En total, cerca de 1 millón de empleos perdidos. En agosto, si salen bien los datos de estos 2 días que nos faltan de registrar, ya tenemos 90.000 recuperados. Y en agosto recuperamos, yo espero que sean 100.000 de 1 millón perdidos. Ya en agosto se recontrataron 100.000. Entonces ya se detuvo la pérdida de empleos formales. Entonces este es un buen indicador y espero que sigamos ganando en la medida que se va normalizando la actividad productiva. Vamos a ir recuperando los empleos perdidos. Para decirlo también en términos de números cuantitativos, de 19.500.000 trabajadores, ahora tenemos 19.600.000. Y ahí vamos. ¿Cuándo llegamos a estar con 20.500.000? Yo espero que lo más pronto posible.
porque estamos haciendo muchas cosas. Lo que nos está funcionando mejor es la combinación de apoyo de la economía popular abajo, el fortalecimiento del consumo abajo, que no hemos tenido problema de crisis de consumo, por eso estamos inyectando todos los fondos abajo, y la entrada en vigor del tratado. Fue, creo yo, acertado el abrir desde el 1 de junio la actividad productiva en algunas ramas de la economía, como la industria automotriz, como la industria de autopartes, la industria de la construcción y la minería. El equilibrio que hubieron países que no supieron manejar, con todo respeto, el equilibrio entre la crisis de salud, cuidar al pueblo, pero al mismo tiempo no perjudicar mucho la economía. Entonces, eso no es para presumir, pero lo supimos hacer. Entonces, eso nos está permitiendo que se vaya saliendo, ¿no?, adelante. Entonces, no hay problema. Yo creo que lo que planteó el secretario de Hacienda es correcto, o sea, ese es el diagnóstico. ¿Y qué se va a plantear para el año próximo? Pues lo mismo, que no se esté esperando de que vamos a contratar deuda, ¿sí?, para reactivar la economía, no, porque la deuda nos hunde. O sea, podríamos incluso de manera irresponsable contratar deuda y dejárselas a los que vienen, pero no son los gobiernos que vienen, son las nuevas generaciones, son nuestros hijos, son nuestros nietos. Si un país endeudado, pues es un país atado. Todo lo que se recauda, cuando hay una deuda enorme, es para pagar intereses de deuda. No se libera nada para el pueblo. ¿Cómo se va a financiar la educación pública? Pues los neoliberales dirían: hay que privatizarla y que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Esa era su mentalidad. Entonces, ¿cómo garantizamos que la salud, la atención médica, los medicamentos sean gratuitos? No, pues que se privatice y que se cure el que tenga para pagar consultas o en hospitales privados. No, la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, y la salud lo mismo. Entonces, eso no lo entienden los neoliberales, incluso a veces ni siquiera lo entienden los que se sitúan en la izquierda. Hace poco salió un manifiesto pidiéndome que endeudara yo al país, pero no de la derecha, de la izquierda, porque pues los extremos se tocan, y además fue mucha la colonización mental
del periodo neoliberal. Fueron 36 años. ¿Cómo se sacuden eso de la cabeza? Va a llevar tiempo, pero no podemos seguir con la misma receta que una y otra vez fracasó. Entonces, esto es algo completamente nuevo, es una vía distinta. Presidente, ahorita que dice que